oportunidad el grupo C y el grupo D. Vamos a explicar acerca de lo que son complicaciones de la fractura. Siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar, tenemos como índice, primero vamos a hablar acerca de las complicaciones de la fractura y esto lo vamos a dividir en subtemas, en 5 subtemas, que primero va a ser el síndrome compartimental, segundo, necrosis avascular, tercero, síndrome de embolia grasa, pseudoartrosis séptica, osteomielitis y artritis séptica. Siguiente, por favor. Dentro de los objetivos tenemos un objetivo general que va a ser identificar las principales complicaciones de las fracturas. Los objetivos específicos vamos a tener 3, que primero va a ser conocer las características clínicas de las principales complicaciones de las fracturas, conocer el diagnóstico de cada complicación y aplicar el correcto tratamiento para cada complicación. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a comenzar primero con lo que son los síndromes compartimentales agudos. La definición del síndrome compartimental van a ser expresiones diversas de una situación de conflicto entre un continente poco extensible o digamos como un grupo o un compartimento muscular y un contenido expansible que viene a ser el músculo. Entonces, esto va a tener en común, ya que va a haber una elevación de la presión intracompartimental. Esto, bueno, va a reducir a su vez la perfusión capilar y esto va a exponer a los músculos y nervios a riesgo de una lesión isquémica irreversible, ¿no? El síndrome compartimental fue descrito en 1881 por el autor Volkmann, y esta fue descrita primero como una parálisis y contracturas isquémicas secundarias a vendajes muy tensos, ¿no? Que se presentaba esto en niños con fracturas del húmero. El síndrome compartimental va a tener 2 tipos, una que van a ser agudas y luego otra que es la crónica. Y bueno, debemos saber que esto se va a clasificar según la duración de los síntomas y la etiología. También debemos saber que, bueno, es importante saber de esto, de este tema, porque el diagnóstico es muy precoz y tiene un tratamiento urgente, ¿no? Esto con el fin de evitar graves secuelas. Entonces, vamos a explicar la fisiopatología. Primero debemos saber que el mecanismo fisiopatológico se va a dar primero por el aumento de la presión intersticial, que esto va a llevar como a un círculo vicioso que solo puede romperse mediante su tratamiento, que es la fasciatomía, ¿no? Entonces va a haber un aumento de lo que es la presión tisular que va a producir una compresión microvascular, y esto va a enlentecer lo que es la circulación y la reabsorción postcapilar, lo que va a desencadenar o lo que va a producir la formación de un edema intersticial, ¿no? Que va a aumentar lo que es la presión. Entonces va a haber lo que va a producir es que va a haber una disminución de la gradiente arteriovenosa, y esto lo que va a hacer es que va a impedir o va a haber una disminución de lo que es el flujo sanguíneo. Entonces lo que va a pasar es que no va a satisfacer las necesidades metabólicas tisulares, y lo que va a desarrollar el síndrome compartimental agudo. Entonces, debemos saber que si es que esto se sigue manteniendo, pues lo que va a desarrollar o lo que puede producir es una necrosis de los tejidos implicados. Bueno, entonces, déjalo, sigue en el número 4, por favor. Ya, ahora lo que tenemos que ver es la etiología, que, bueno, la etiología se distribuye en 2 grandes grupos. Unas son de causas intrínsecas y las otras son las de causas extrínsecas. Entonces, bueno, las de causas intrínsecas van a reducir o impedir la distensibilidad del compartimento, y lo que son las causas extrínsecas van a impedir la distensibilidad del compartimento, y las causas intrínsecas lo que va a hacer es aumentar el volumen intracompartimental.
Entonces, también debemos saber que hay algunos síndromes compartimentales que no van a tener etiología y esas pueden estar, estos pueden estar relacionadas con una reperfusión agresiva con fluidos o a un CIRS, ¿no? Un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, dentro de las causas etiológicas, lo que vamos a encontrar primero es a las fracturas, a las luxaciones, a las hemorragias, hematomas, la hipertrofia muscular, la extravasación de líquidos, edema postraumático, la repercusión postisquémica y reimplante de miembros, lesiones de arterias y venas, una oclusión venosa, infecciones locales y heridas por mordedura. Las causas extrínsecas podrían ser los vendajes, yesos o férulas, también aplastamiento o compresión prolongada, también cierre de atención de la fascia, quemaduras y congelaciones y tracción excesiva de la extremidad. Siguiente, por favor. Ahora, bueno, es importante, ¿no? Lo que en la clínica del paciente, primero es importante lo que es la historia clínica. También, bueno, esto es importante para que podamos descubrir el mecanismo lesional y los factores de riesgos asociados en el paciente, ¿no? También, bueno, debemos saber que su diagnóstico se va a basar en las 5 Ps, que la primera va a ser pain, de dolor, también va a haber una ausencia de pulso, también va a haber una palidez, parálisis y parestesias, ¿no? También debemos saber que el principal síntoma, o bueno, el paciente siempre viene por lo que es el dolor, que el paciente refiere que es un dolor desproporcionado, ¿no? Que bueno, a veces y que el paciente te va a decir, he tomado algún analgésico, y no ha cesado, no ha calmado. Entonces, también el paciente puede presentar lo que son signos de déficit sensitivo en forma de parestesias, ¿no? También, importante en el diagnóstico, es fundamentalmente clínico. Lo que debemos saber es que el diagnóstico, bueno, el gol estándar es la medición de la presión intracompartimental, ¿no? Que es una exploración complementaria más útil. Entonces, esta prueba está indicada, pues, en la exploración, está indicada en pacientes en la cual tienen la exploración física fiable, ¿no? Y entonces, por ejemplo, digamos, también puede ser viable para pacientes que están inconscientes o en estado de coma, ¿no? En el cual exista dudas diagnósticas. Y ya, siguiente, por favor. Bueno, en el tratamiento lo que vamos a ver es que el tratamiento inmediato cuando viene el paciente es primero aliviar toda la presión externa sobre el compartimento, quitar cualquier vendaje, férula, yeso u otra cubierta y administrar analgésicos y oxígeno suplementario para los pacientes, ¿no? Después de esto, tenemos que hacer el tratamiento quirúrgico que se va a basar primero en la fasciotomía, que bueno, esto significa que va a haber una apertura de la fascia para descomprimir el compartimento, ¿no? También es importante recordar esto, que esto debe instaurarse, o sea, este tratamiento debe instaurarse dentro de las 6 primeras horas y debe estar indicado ante la sospecha clínica fundada, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que llega el paciente y nos demoramos más de 24 o 36 horas, bueno, es recomendable que haya una abstención terapéutica, ya que la fasciotomía no genera, bueno, no genera beneficio y a la vez lo que vas a producir en el paciente es que vas a liberar lo que son las toxinas y estos podrían llevar a un síndrome de aplastamiento, ¿no? En el paciente. Ahora, el curso de enfermedad y pronóstico, debemos saber que el diagnóstico es precoz y un tratamiento adecuado van a producir buenos resultados funcionales y sobre todo estéticos, ¿no? En el paciente. También el tratamiento quirúrgico tiene un 15% de mortalidad y el factor determinante más
de un mal resultado es un diagnóstico retrasado o perdido. Entonces, también es importante ser prudente en la exéresis de tejido necrótico en el momento inicial de la fasciotomía. Siguiente, por favor. Hola. Sí, ya. Ahora vamos a hablar acerca del síndrome compartimental crónico por esfuerzo. ¿Qué es el síndrome compartimental crónico de esfuerzo? Es una afección que generalmente, bueno, vamos a ver que va a afectar a los atletas que, bueno, tienen resistencia, ¿no? De mucha resistencia. Es especialmente para todos los corredores eh, y también bueno, al igual que el síndrome compartimental agudo, bueno, esto va a deberse, ¿no? A que va a haber un aumento de la presión dentro de un compartimento muscular. Entonces, esto se va a producir cuando hay un aumento de la presión muscular, desencadenando, o sea, es decir que, por ejemplo, esto quiere decir que la presión, o sea, va a haber una presión intramuscular significa que la presión hidrostática va a estar dentro del espacio intersticial de un músculo esquelético, ¿no? Entonces, lo que va a producir es que va a impedir la perfusión tisular local, lo que va a provocar dolor, parestesias y lo que va a hacer es que va a comprometer la función muscular, ¿no? En las extremidades afectadas. Entonces, debemos saber que etiológicamente hablando, la mayoría de los casos van a ser causadas por traumatismos. Ahora, también debemos saber que esta presentación del síndrome compartimental crónico es de manera reversible y, bueno, normalmente es desencadenada por lo que es la actividad física, ¿no? Entonces, la fisiopatología no se, bueno, hablan acerca de que no se comprenden completamente, existen teorías, la principal es que la isquemia tisular se debe a un compartimento facial que no se adapta, ¿no? Y que no puede adaptarse a la expansión del volumen muscular y esto se produce en el ejercicio. Entonces, la fascia, o sea, digamos, es la fascia del músculo, no puede adaptarse, o sea, está rígida y no permite el aumento del flujo sanguíneo que requiere el ejercicio de los músculos. Entonces, esto lo que va a producir es que va a aumentar la presión y la perfusión tisular local y se va a ver comprometida, ¿no? Entonces, debido a eso no se puede demandar lo que son perdón, no se puede satisfacer las demandas metabólicas y entonces lo que va a producir es un desarrollo de síntomas isquémicos, ¿no? Entonces, bueno, debemos saber que han hecho muchos estudios acerca de esto, que han demostrado, ¿no? Que una disminución del flujo sanguíneo y la disminución de la oxigenación en las piernas del paciente ha producido dolor, parestesias y comprometió la función muscular, ¿no? Entonces, debemos saber pues que la epidemiología y factores de riesgo son personas musculosas y deportistas. Según un estudio que hicieron en Estados Unidos de 4.400 personas que presentaban el dolor, se relacionaba, ¿no? A personas mayores de 40 años y esto era más proporcional que las personas menores de 20 años. También debemos saber que las características clínicas es lo típico, ¿no? Un paciente típico, que es un atleta joven, que, bueno, es corredor, que describe que el dolor aumenta de una manera gradual, ¿no? En una región muscular específica. Generalmente esta se puede dar en la parte inferior de la pierna. Y bueno, también el paciente va a decir que mientras hace el esfuerzo físico, él presenta ese dolor, pero cuando deja de hacer ejercicio, cesa el dolor, ¿no? Entonces, normalmente estos pacientes están asintomáticos en reposo y también durante todas sus actividades diarias. También, bueno, para saber el diagnóstico es medición de la presión intracompartimental con el estándar, también se puede usar lo que son radiografías, resonancia magnética, perdón, y lo que ahora últimamente se está usando son las ecografías. Tratamiento, modificación de las actividades deportivas, también o si ya es un caso crónico, bueno,
por siguiente, por Otra de las complicaciones de las fracturas vendría a ser la necrosis avascular. Bueno, la necrosis avascular, también conocida como osteonecrosis, necrosis aséptica, necrosis atraumática o necrosis isquémica, va a ser un proceso patológico que se asocia con varias afecciones e intervenciones terapéuticas. Las causas de esta pueden ser traumáticas o no traumáticas, sobre todo en pacientes que han sufrido de daño directo a la vasculatura ósea, por ejemplo en fracturas. Bueno, dentro de la epidemiología de esta, se conoce que en Estados Unidos existen entre 10.000 y 20.000 pacientes que se diagnostican cada año, y de todos estos pacientes que se diagnostican cada año, 10% corresponden a los pacientes que pasan por alguna cirugía de reemplazo de cadera. En cuanto al sexo, está asociada básicamente a las comorbilidades de acuerdo al sexo. Por ejemplo, se asocia mucho a pacientes o personas, a varones que consumen alcohol, y en mujeres está altamente relacionado con mujeres que padecen de lupus. La relación es de 4-1 entre varones y mujeres. Y en cuanto a la edad, pues la edad en promedio del diagnóstico va a depender mucho de las comorbilidades, pero suele diagnosticarse antes de los 50 años. En el caso de los niños de entre 3 y 12 años, está asociado al síndrome de Leigh-Calvé-Pernes. Y bueno, los factores de riesgo de la necrosis avascular, tenemos que saber que existen varios factores que son traumáticos y no traumáticos, que van a contribuir a la aparición de esta. Esos factores de riesgo pueden ser, primero tenemos a los medicamentos y drogas, tanto algunos medicamentos que van a recetarse a estas personas, como el uso del alcohol, por ejemplo, son causas conocidas que producen necrosis avascular. Dentro de los medicamentos y drogas tenemos a los glucocorticoides. Existen numerosos estudios que han relacionado el uso de los glucocorticoides sistémicos con el desarrollo de esta patología. Se conoce que a mayor uso de glucocorticoides, la prevalencia es mayor. También tenemos a los bifosfonatos y otros agentes antirresortivos. El uso de estos bifosfonatos, sobre todo en pacientes que tienen enfermedades malignas como mielomas múltiples, o en pacientes con cáncer de mama que ya están haciendo metástasis, son un factor de riesgo, sobre todo en osteonecrosis de la mandíbula. También tenemos el uso de alcohol. El uso o el consumo excesivo de alcohol y el desarrollo de la necrosis avascular se ha relacionado durante mucho tiempo. A estos, bueno, se le suman los émbolos grasos que se van a formar, la hipertrofia de los adipocitos, la éstasis venosa y el aumento de los niveles de cortisol se han relacionado como factores etiológicos. Aunque se sabe que solo un pequeño número de personas que consumen alcohol desarrollan esta patología, se sabe que la ingesta excesiva de alcohol sí es un factor de riesgo. Hasta más o menos un 31% de los pacientes que tienen necrosis vascular que ya han sido diagnosticados. El otro factor de riesgo es el tabaquismo. Se conoce que el tabaquismo es un factor de riesgo que está muy asociado con osteonecrosis de la cabeza femoral, de forma dependiente de la dosis. Es difícil evaluar cuál es el verdadero riesgo del consumo de tabaco,
debido a que hay una asociación muy estrecha al efecto de confusión con la ingesta de alcohol, por ejemplo. Otro factor de riesgo es, en caso de que el paciente haya sufrido un trasplante, se sabe que la osteonecrosis va a ocurrir en aproximadamente entre 5 y 20% de pacientes que han sufrido trasplante renal. En estos pacientes la osteonecrosis va a ser multifocal, a comparación de los otros factores de riesgo, y se van a afectar más de una articulación. Otro factor de riesgo importante es el lupus eritematoso sistémico, que bueno, está asociado sobre todo en aparición de necrosis en mujeres. Y este es un factor de riesgo que entre el 3 y 44% de los pacientes con LES van a sufrir de esta patología. Y bueno, en este caso nos interesa mucho lo que es el trauma, ¿no? Pacientes que han sufrido traumas como fracturas o dislocaciones, estos sucesos pueden dañar los vasos sanguíneos extraóseos que van a irrigar la zona afectada, y así es como se va a sufrir necrosis vascular. Y por último, tenemos a la genética. Por ejemplo, pacientes que tienen hemoglobinopatías de células falciformes o enfermedad de Gaucher también pueden padecer osteonecrosis. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya, ok. Dentro de la fisiopatología, bueno, no se conoce con exactitud cómo es que ocurre, pero los expertos creen que la necrosis avascular es producto de varios factores combinados en sí, como son la predisposición genética, los factores metabólicos, los factores locales, también la lesión vascular que se puede producir, el aumento de la presión intraósea y la tensión y las tensiones mecánicas. Todo esto combinado va a generar una necrosis avascular. Y bueno, luego de esto, las primeras etapas de la historia natural de esta enfermedad no están muy establecidas y van a ser sobre todo asintomáticas. Entonces, van a ser asintomáticas, y es por eso que los pacientes, cuando acuden a consulta, lo van a hacer muy tarde, cuando la enfermedad ya avanzó bastante. Pero en general se acepta que se interrumpe la circulación sanguínea dentro del hueso por distintas causas, como puede ser un trauma, ¿no? Una fractura. Y posterior a esto, el área adyacente a esta lesión se va a volver hiperémica. Luego, la historia natural de esta enfermedad es que se va a poder identificar una zona reparadora que va a envolver el secuestro. El secuestro es la zona de necrosis. Y bueno, la zona de reparación se va a caracterizar en etapas tempranas porque va a haber congestión sinusoidal y hemorragia, y a esto le va a seguir una angiogénesis reactiva, que es un proceso en el que se van a liberar varios vasodilatadores, como son el óxido nítrico, el factor de crecimiento endotelial, vascular, y todo esto va a promover angiogénesis. Sin embargo, esta angiogénesis muy frecuentemente se va a alterar, lo que va a terminar en una desmineralización, y la trabécula se va a adelgazar, y entonces esta zona va a colapsar, por decirlo así. Y bueno, continuando con la clínica, como ya dijimos, en etapas principales, en etapas iniciales, los pacientes no van a tener síntomas. Y después de esto, el dolor va a ser el síntoma más común, más característico. A esto se le va a sumar un dolor en la ingle, si es que la enfermedad está localizado en la cabeza femoral, y va a haber también dolor de muslos y nalgas. El dolor también se puede presentar al soportar peso o cuando se mueve esta articulación quizá.
El dolor en reposo va a estar presente en 2 de 3 pacientes, el dolor nocturno en 1 de 3 pacientes, y la extremidad afectada, su posición no va a alterar el dolor. El dolor también puede ser en múltiples articulaciones. Esto va a ser raro, sobre todo dependiendo de los factores de riesgo del paciente. Siguiente, por favor. Entonces, dentro del diagnóstico tenemos que hacer especial hincapié en la historia clínica y el examen físico. En la historia clínica vamos a buscar todos los antecedentes, todos los factores de riesgo que hemos mencionado antes. Y dentro del examen físico, en cuanto al dolor, preguntar sobre Alicia, ¿no? Y bueno, ya, preguntar sobre Alicia. Dentro del diagnóstico también vamos a incluir los estudios de imágenes. Primero vamos a pedir radiografías y en caso de que estas no nos dé algún signo claro de esta enfermedad, vamos a poder pedir una resonancia magnética, y si las imágenes no son compatibles con esta enfermedad, vamos a pedir otros estudios. Dentro de todos estos estudios, la resonancia magnética sin contraste va a ser el gold estándar para el diagnóstico en pacientes que tienen síntomas y en pacientes que no tienen síntomas, sobre todo para detectar el estadio en el que se encuentra. Hablando de la radiografía, vamos a pedir una radiografía simple del sitio afectado. Bueno, esta radiografía puede permanecer normal durante varios meses después de que comienzan los síntomas. Los primeros hallazgos que vamos a observar en esta radiografía van a ser algunos cambios pequeños en la densidad, y luego vamos a poder ver esclerosis y quistes según la enfermedad va avanzando. También podemos pedir imágenes por resonancia magnética. Este estudio va a darnos una sensibilidad de hasta 100% para el diagnóstico de la osteonecrosis, y es de particular importancia ya que los cambios de la enfermedad se pueden observar durante las primeras etapas a comparación de la radiografía en la que no podemos observar mucho. Y bueno, también podríamos pedir gammagrafía ósea con radionúclidos. Sin embargo, este tiene un papel un poco limitado. No deberíamos utilizarlo mucho para la osteonecrosis. Existen muchos casos de falsos negativos cuando utilizamos esto para el diagnóstico de osteonecrosis de cadera, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Y bueno, dentro del diagnóstico diferencial, tratar de tener en consideración otras patologías como son la osteoporosis idiopática, transitoria de la cadera, el síndrome de edema de la médula ósea o fractura de insuficiencia subcondral. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya, para la clasificación, existen varios sistemas de clasificación y estadificación de esta, pero hemos escogido esta clasificación de acuerdo a las radiografías. Y bueno, dentro de esta, primero vamos a clasificarlos de acuerdo a la extensión de la enfermedad. Y dentro de esta tenemos estadios del 1 al 4. Y bueno, dentro de la extensión de la enfermedad, primero vamos a tener el precolapse. Aquí vamos a tener el estadio 1 y 2. En el estadio 1 vamos a tener una radiografía anormal y los hallazgos anormales los vamos a poder encontrar en la resonancia magnética. En el estadio 2 no vamos a observar signo de media luna. En la radiografía vamos a poder observar esclerosis, osteolisis o osteoporosis focal. Y la otra clasificación es el colapse. Ahí tenemos el estadio 3 o etapa 3. Aquí ya vamos a observar fractura subcondral, fractura en la porción necrótica o aplanamiento de la cabeza femoral en la radiografía o en
la tomografía computarizada. El estadio 3 tiene 2 estadios más, que son el 3A, en el que la depresión de la cabeza femoral va a ser menor o igual de 2 milímetros, y el B, en el que la depresión de la cabeza femoral va a ser mayor de 2 milímetros. Y bueno, el otro estadio es el 4, en el que vamos a poder observar osteoartritis en la radiografía, y también el espacio articular se va a estrechar, y vamos también a observar cambios de tabular degenerativo. Y bueno, dependiendo del estadio en el que encontremos al paciente, el tratamiento que elijamos va a poder ser conservador o quirúrgico. Siguiente diapositiva, por favor. La otra complicación de la fractura que hemos considerado, bueno, es el síndrome de embolia grasa. El síndrome de embolia grasa va a ser la obstrucción de los vasos sanguíneos por glóbulos grasos, y estos glóbulos grasos van a llegar a hacer parénquima pulmonar. En caso de que pasen esto, también van a poder llegar a la circulación periférica. Esto puede ocurrir después de una fractura, sobre todo de huesos largos, o en traumatismos importantes. Dentro de la epidemiología, bueno, aparecen en 90% de los casos después de los traumatismos. Sin embargo, en varios pacientes, en varios estudios a los que se ha monitoreado a pacientes después de traumatismos, se sabe que estos glóbulos grasos desaparecen hasta en 48 horas. Y cuando se vuelve una complicación es cuando permanecen más de 48 horas dentro de los vasos sanguíneos de los pacientes politraumatizados o traumatizados. La prevalencia en pacientes con fracturas va a ser entre 0,25 y 1,25%. Y en pacientes que tienen fractura de tibio fémur, la prevalencia va a ser de 1 a 3,5%. Es muy común que aparezcan en fracturas patológicas y de fémur proximal. Es más común que aparezca entre la segunda y la tercera década de vida. Y el periodo de latencia va a ser de 12 a 72 horas tras el traumatismo. El periodo de latencia quiere decir que en todas estas horas es muy posible que el paciente no presente síntomas todavía. Y en 90% de los pacientes van a mostrar que muestran síntomas en menos de 24 horas, la mortalidad va a ser mucho mayor. Y la mortalidad va a ser de entre 10 y 20%. Bueno, dentro de los factores de riesgo se sabe que los hombres tienen más predisposición a sufrir de síndrome de embolia grasa. También el estado hipovolémico postraumático, y si es que existe una reserva cardiopulmonar disminuida, y si es que existen múltiples fracturas, y sobre todo si las fracturas son en ambos fémures. Y las fracturas traumáticas con aplastamientos también tienen alto factor de riesgo, y en daño pulmonar concomitante. El cuadro clínico, bueno, vamos a tener un intervalo libre o un periodo de latencia que más o menos va a ser 24 horas. En este intervalo libre los pacientes no van a tener síntomas. Y bueno, sabemos que también estos síntomas van a ser la base del diagnóstico, ¿no? De este síndrome. Bueno, entonces, luego de este intervalo libre, vamos a poder observar que los pacientes van a presentar manifestaciones pulmonares, cerebrales y cutáneas. Las primeras manifestaciones van a ser las pulmonares, ¿no? Y cardiovasculares un poco, como son la taquipnea, la disnea, la cianosis, también va a haber taquicardia y en algunos casos fiebre. Si a estos síntomas iniciales se le suman los síntomas cerebrales y cutáneos, vamos a tener que
el síndrome de embolia grasa va a ser de un grado mayor. Entonces estos síntomas serían la cefalea, la irritabilidad, el delirio o pacientes con estupor o que estén convulsionando o ya en coma. Y bueno, también las petequias en el pecho, en los pliegues de las axilas y en la conjuntiva van a ser muy comunes. Siguiente, por favor. Y bueno, lo hemos clasificado de acuerdo a la gravedad. Y primero vamos a tener el síndrome de embolia grasa subclínica. Este se va a caracterizar por la presencia de anomalías en el laboratorio, pero con algunos síntomas clínicos que no van a ser muy específicos o que en muchos casos no van a haber. Aquí vamos a poder encontrar que el paciente va a tener taquicardia, taquipnia, elevación de la temperatura corporal. Esto, por ejemplo, de la elevación de la temperatura ocurre en más o menos 80% de los pacientes que sufren de fracturas de extremidad inferior. También vamos a poder ver a pacientes con hipoxemia. Igual va a ser muy común en pacientes que sufren de lesiones en la extremidad inferior. Vamos a observar también trombopenia. Y dentro de la clasificación también tenemos al síndrome de embolia grasa subagudo no fulminante. Este grado de clasificación vamos a reconocerlo mucho por insuficiencia o fallo respiratorio. También va a estar presente la fiebre, la taquicardia. Ya se le van a sumar los signos cutáneos, como son las petequias. También signos cerebrales difusos, no específicos, sobre todo después de traumatismos de huesos largos o de la pelvis. Las erupciones petequiales van a aparecer sobre todo en la zona anterior y superior del cuerpo, como son el pecho, el cuello, parte superior de los brazos, en los hombros, en las mucosas, en las conjuntivas. Y dentro de la clasificación, por último, tenemos al fulminante. Bueno, el cuadro clínico de este va a ser muy variante, pero los síntomas van a aparecer de forma acelerada y de forma más severa que los anteriores. En muchos de los casos, este subtipo se desarrolla poco después de la reducción de una fractura o de la manipulación de la cadera deformada o un enclavado intramedular femoral o tras soltar el torniquete de un miembro. Y estas son las características de este síndrome de embolia, ¿no? Entonces podemos ver también cómo a medida que se hace más grave, la tasa de mortalidad aumenta obviamente y la presentación clínica también. Por ejemplo, en el fulminante tenemos ya cor pulmonar agudo, los edemas, la hipotensión se hace más severa a comparación del síndrome de embolia no fulminante subagudo. Y bueno, para el diagnóstico existen varios autores que plantean varios criterios para el diagnóstico de esta. La que más se utiliza es esta que puse aquí, que la planteó Burt y Wilson, en el que tenemos algunos signos menores y signos mayores, y dentro de los signos menores se considera a la fiebre, la taquicardia, la afectación retiniana, la ictericia, la afectación renal, la macroglobulinemia grasa, y dentro de los signos mayores a la erupción petequial, los signos cerebrales y la insuficiencia respiratoria. Bueno, de todos estos, la presencia de un signo mayor y 4 signos menores, más la macroglobulinemia, ya nos va a dar un diagnóstico definitivo de síndrome de embolia grasa. Y con esto, si le sacamos al paciente análisis de laboratorio, vamos a poder ver
en la hematología, que la hemoglobina va a estar disminuida, las plaquetas igual, los productos de degradación del fibrinógeno los vamos a encontrar aumentados, el tiempo de trombina y de protrombina igual van a estar aumentados, la velocidad de sedimentación globular van a estar aumentados, y en la bioquímica, la macroglobulinemia grasa, vamos a verla, el calcio sérico va a estar disminuido, los ácidos grasos libres, el cortisol, el glucagón y las catecolaminas, todo esto va a estar aumentado. Y bueno, esto tiene sentido, ¿no? Porque va a ser en respuesta al estrés que está provocando la lesión. Y dentro del tratamiento tenemos que tener en consideración estas tres cosas. Primero tenemos que brindarle cuidados pulmonares de soporte al paciente. Luego tenemos que tratar definitivamente la fractura y tratar el shock en caso de que hubiera. Y ya. Sí. Muy buenas noches. Continuando con la exposición, bueno, vamos a hablar ahora de la osteomielitis. En sí, la osteomielitis es una producida por un agente infeccioso que puede permanecer localizada o puede extenderse, sobre todo por ¿no? Por el hueso para afectar la médula ósea, la cortical y el periósteo o los tejidos blandos que sean circundantes. En cuanto a la epidemiología, actualmente la morbilidad y mortalidad de la osteomielitis es relativamente baja debido a los métodos de tratamiento modernos que ahora tenemos, ¿no? Incluyendo los antibióticos y el desbridamiento quirúrgico, sobre todo agresivo, que se le da. Y no obstante, también la osteomielitis es bastante difícil de tratar de manera efectiva, ¿no? Sobre todo porque en sí la clave del tratamiento es el diagnóstico temprano y sobre todo el tratamiento quirúrgico y antibiótico adecuado. Por lo general es necesario un abordaje, en este caso multidisciplinar, ¿no? Por ende, se hace el tratamiento con la ayuda de un cirujano ortopédico, también puede ser por un especialista en enfermedades infecciosas y por último en un cirujano plástico, siempre y en cuando haya complicaciones con pérdida de partes blandas, ¿no? En cuanto a la clasificación, bueno, de la osteomielitis se basa en unos criterios como pueden ser la duración, el mecanismo de la infección y bueno, también bastante importante la respuesta del huésped a la infección. Sobre todo esto basándose en la duración y tipo de los síntomas, la osteomielitis puede ser aguda, subaguda o crónica, ¿no? Sin embargo, puede haber los límites temporales de estos tres tipos, son digamos algo arbitrarios, ¿no? En sí, hay una clasificada de acuerdo al mecanismo de producción. En este caso, la osteomielitis puede ser exógena o hematógena, ¿no? Como vemos aquí. La forma exógena es una infección causada por fracturas abiertas, ¿no? O también puede ser por cirugía. En este caso sería iatrogénica. O una infección de contigüidad, ¿no? La forma hematógena puede resultar de una bacteriemia, ¿no? Y sobre todo la osteomielitis también se puede clasificar como una piógena o no piógena, ¿no? Estos dos últimos basándose en el tipo de respuesta a la enfermedad. Y bueno, por último hay una clasificación de Tierney Mather que propusieron un sistema de clasificación para la osteomielitis crónicas, ¿no? Basándose principalmente en factores del huésped y criterios anatómicos. Siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a ver en primer lugar a la osteomielitis, en este caso hematógena aguda, ¿no? La osteomielitis hematógena aguda es en sí el tipo más frecuente de infección ósea y se ve habitualmente en los niños. Es más frecuente en varones, en todos los grupos de edad afectados y bueno, también la osteomielitis hematógena aguda principalmente está producida por bacteriemia, ¿no? Lo cual es bastante frecuente en niños. La bacteriemia puede ser múltiples. Y bueno, la siembra bacteriana también del hueso, ¿no? Suele asociarse con otros factores como traumatismos localizados. Enfermedades crónicas también pueden estar aquí, la desnutrición o defectos del sistema inmunológico, ¿no? Esto bastante se ve en niños, justamente por eso también da la prevalencia y la incidencia en ellos. En el anterior, por favor. Muy bien. Bueno,
estaba mencionando de que en muchos casos no llega a identificarse y nunca es la causa desencadenante, ¿no? En los niños, la metáfisis de los huesos largos en crecimiento rápido son los más, digamos, frecuentemente afectados, ¿no? Y la infección produce una reacción inflamatoria, como vemos aquí en este pequeño esquema, lo cual puede producir una necrosis isquémica local, ¿no? De la médula y luego del hueso, y bueno, va a formar también un absceso. Cuando este aumenta de tamaño, la presión intramedular va a aumentar a su vez. Y bueno, en esta forma, esto hace que el hueso se haga isquémico y finalmente el material purulento escape a través de la cortical, ¿no? Hacia el espacio, en este caso, superióstico. Bueno, pasando en este caso al diagnóstico y al tratamiento, vamos a ver de que la valoración de una osteomielitis hematógena aguda debe empezar con la historia clínica y la exploración física, ¿no? Y los signos y síntomas pueden variar mucho en los lactantes, los ancianos o también los pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Los hallazgos clínicos pueden ser mínimos, como es la fiebre y el malestar, o pueden estar presentes en las fases iniciales, ¿no? Y bueno, principalmente en el tratamiento que vamos a ver ahora, el tratamiento adecuado precoz después de la aparición de una osteomielitis hematógena aguda puede también disminuir mucho la morbilidad, ¿no? La cirugía y el tratamiento antibiótico son complementarios y, bueno, en algunos pacientes la antibioterapia es suficiente, ¿no? Bueno, eso sería lo más importante en esta parte, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver los dos otros tipos de osteomielitis, en este caso la hematógena subaguda y la crónica, ¿no? La osteomielitis hematógena, principalmente subaguda, tiene una aparición más insidiosa, ¿no? Y no tiene unos síntomas tan graves, lo que hace difícil su diagnóstico. En sí, la osteomielitis subaguda es relativamente frecuente, ¿no? Como vemos ahí. Debido al curso, digamos, indolente de la osteomielitis subaguda, el diagnóstico se suele retrasar bastante, ¿no? Con frecuencia más de 2 semanas. Y bueno, los signos y síntomas sistémicos son mínimos también, ¿no? La temperatura, por ejemplo, del paciente puede estar ligeramente elevada o en algunos casos normal. El dolor puede ser leve a moderado y es uno de los pocos signos, ¿no?, que se van a encontrar constantes. Y bueno, de esta manera también sugieren el diagnóstico. En otro caso también las radiografías óseas y las gamografías, ¿no? Todos estos estudios por imágenes pueden ser positivos. Bueno, dentro de esta osteomielitis hematógena subaguda vamos a encontrar uno pequeño, ¿no?, que es el absceso de Brody. En sí es una forma localizada de osteomielitis subaguda que se presenta con más frecuencia en los huesos largos de las extremidades inferiores, ¿no? Sobre todo en los adultos jóvenes. El síntoma de presentación es un dolor intermitente de larga duración junto con dolor a la presión, ¿no? Localizado sobre todo en el área afectada y bueno, en las radiografías, un absceso de Brody suele aparecer como una lesión lítica con un anillo de hueso esclerótico, ¿no? Así como se ve ahí. Bien, por otra parte vamos a ver a las osteomielitis crónicas, que en sí es difícil de erradicar totalmente, ya que los síntomas sistémicos generalmente ceden, pero uno o más focos en el hueso pueden contener todavía material purulento, ¿no? El tejido de granulación infectado o también puede haber un secuestro. Esto se puede producir, en este caso, exacerbaciones agudas, ¿no?, intermitentes durante años, y sobre todo van a responder a menudo temporalmente al reposo y a los antibióticos, ¿no? Bueno, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de las osteomielitis crónicas se basa en la clínica, el laboratorio y, bueno, en algunos casos los métodos de diagnóstico por imágenes, ¿no? El gold estándar en sí es la obtención de una biopsia para la valoración histológica y microbiológica del hueso infectado. Y de esta manera también ayuda bastante el examen físico, ¿no?, ya que se debe enfocar sobre todo en la integridad de la piel y de las partes blandas, ¿no?, sobre todo buscando zonas sensibles y valorando la estabilidad ósea en este caso. Y por último, en el tratamiento, la osteomielitis crónica en sí no se puede erradicar sin tratamiento quirúrgico, ¿no? La cirugía de la osteomielitis crónica consiste en la secuestroctomía y en la resección del óseo, ¿no?, y tejidos blandos en algunos casos que se encuentren infectados. Siguiente, por favor.
Bueno, continuamos con la parte de la pseudoartrosis séptica, que esta es una enfermedad que se produce cuando un hueso no se cura bien tras una fractura, y es decir, que esta fractura ósea que no se puede curar sin intervención, ya que el organismo percibe los fragmentos del hueso como si fueran huesos separados, por lo que no los intenta juntarlos. Tengo que saber la etiología de esto, de cómo se produce la pseudoartrosis séptica. Primero sería por a nivel de porvascularización, que son fracturas que producen interrupción de la vascularización del hueso y del tejido. Aunque una fractura que presenta fragmentos avasculares o pobremente que se encuentren vascularizados, pueden consolidar más lentamente o simplemente no consolidarlos. En caso de que sea por inestabilidad, la osteosíntesis con placa de una fractura simple o con un fragmento en cuña sin compresión de interfragmentaria conduciría a una inestabilidad local y reabsorción ósea en el foco de la fractura. Luego, también esto se produce cuando el enfermo no colabora y tenemos que asegurarnos de que el plan de tratamiento es compatible con la persona del enfermo y su estilo de vida. También se ha encontrado que en el caso de neuropatías como la diabetes mellitus, donde el paciente pierde la sensibilidad propioceptiva, donde puede conducir a una pérdida de la sensibilidad y comprometer ya la afección de la consolidación. Siguiente, por favor. Luego tenemos la clasificación y principios del tratamiento de la pseudoartrosis. En caso de que sea un retardo de la consolidación, esto se da en la fase inicial del tratamiento, donde puede ser no quirúrgico, reduciendo los esfuerzos mecánicos, donde el foco de la fractura y disminución de la carga con la consolidación y un yeso durante 6 meses, eso puede conducir a una progresión de la consolidación. En el caso de una pseudoartrosis hipertrófica, cuando es frecuente en extremidades inferiores, depende de la alteración mecánica, y esto es por la inestabilidad que se produce en el despegamiento local del periósteo, provocando una neoformación ósea adicional al paciente, donde puede causar la extremidad con dificultad y con dolor y fatiga. ¿Cuál sería el tratamiento para esta pseudoartrosis hipertrófica? Es mejorar la estabilidad con placas o a compresión o un clavo intramedular fresado bloqueándolo. En el caso de pseudoartrosis avascular o sin pérdida ósea, esto se produce por la desvascularización de los fragmentos óseos adyacentes al foco de la fractura. Y para que esto se consolide, se deben crearse zonas de contacto y procurar que la estabilidad mecánica se planifica de acuerdo al estado de la remodelación local y la extensión de la pérdida ósea. En el caso de la pseudoartrosis atrófica, esto típicamente sucede en extremidades superiores y puede ser que sea vascularizados y se produce la atrofia en las extremidades óseas por ausencia de cualquier transmisión de fuerza. Y esto se requiere una estabilización con una placa y también agentes inductores y conductores óseos. En el caso de la neoartrosis, es cuando la movilidad continua del foco de la fractura puede provocar formaciones de una falsa articulación. La operación correcta consiste en estabilización y corrección de la deformidad. Luego, en la pseudoartrosis metafisiaria, esta se asienta en los huesos esponjosos generalmente, con un fragmento articular pequeño con probable osteoporosis que puede ser difícil de fijar, y el tratamiento incluye artrolitis concienzuda. Siguiente, por favor. Ahora, los tipos de tratamiento. En el caso de las pseudoartrosis diafisiarias, tenemos que hacer reconstrucción ósea. Estos son los segmentos de hueso necrótico o defecto del óseo que deba pontearse. En la reconstrucción ósea podemos ver la decortificación osteoperióstica, que se utiliza para mejorar la respuesta reparadora, creando un lecho bien vascularizado, y este es efectivo para exponer una pseudoartrosis sin provocar una importante desvascularización. Luego tenemos el injerto autólogo esponjoso, que es efectivo para puntear la zona del hueso necrótico, donde nos da una ventaja de ser osteogénico, osteoinductor y osteoconductor. También en caso de en caso de los injertos libres de vascularizados, esto es recomendado para cuando existe una pérdida ósea cuando es mayor a 5 centímetros. En caso de la estabilización, la pseudoartrosis, la estabilización sirve para permitir la calcificación del fibrocartílago en un foco de pseudoartrosis. Y en el caso de osteosíntesis con placa, aquí es donde la placa es el implante más adecuado para la estabilización de pseudoartrosis. En la mayoría de las pseudoartrosis es que vamos a necesitar placas, y esto permite aplicar compresión intrafragmentaria. También el enclavado intramedular, que esto es indicado en pseudoartrosis diafisiarias en las extremidades inferiores.
Y luego tenemos la pseudoartrosis metafisiaria. Esta es una intervención limitada de la decortificación local que evita la desvascularización del fragmento articular, donde la corrección de la deformidad y la fijación de los fragmentos principales de la compresión utilizando una o dos placas. Siguiente, por favor. Bien, pasando a la artritis séptica. La artritis séptica o infecciosa aguda se debe principalmente a la invasión bacteriana del espacio articular, lo que puede producirse por diseminación hematógena, inoculación directa o por un traumatismo o una intervención quirúrgica, ¿no? Las cepas bacterianas, así como el sistema inmunológico, en este caso individual, determinarán también cuándo se desarrollará una artritis séptica o una infección menos grave. La artritis séptica aguda puede aparecer a cualquier edad, pero los niños pequeños y los ancianos son los que están más susceptibles, ¿no? Especialmente si ya presentan articulaciones anormales por traumatismos previos o, bueno, en este caso enfermedades como la hemofilia, artrosis o artritis reumatoide, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. En cuanto a esta afección y los factores de riesgo, una afección del sistema inmunitario por cualquier causa y enfermedad como el cáncer, el alcoholismo, la diabetes mellitus, podemos ver aquí, ¿no? En esta parte de aquí, la cirrosis, la uremia, y bueno, van a aumentar el riesgo de infección, ¿no? Por lo general, los factores de predisposición se asocian con tipos específicos de los gérmenes, por lo tanto, se debe realizar también una historia clínica y un examen físico complemento. En este caso, la artritis séptica es más frecuente en los adultos, pero no obstante, las secuelas más graves de la infección ocurren en los niños, ¿no? Especialmente si se afecta la cadera y el tratamiento se ha retrasado. Puede haber una patogénesis en esta parte, lo cual, bueno, en la infección hematógena de una articulación comienza principalmente con una bacteriemia sistémica que, bueno, finalmente va a invadir la unión cartilaginosa sinovial, ¿no?, del hueso, y sobre todo, bueno, perdón, entre los huesos y las articulaciones desde el espacio intravascular y se va a diseminar a través de la sinovial y del líquido sinovial, ¿no?, como vemos ahí. En cuanto a la microbiología, principalmente la edad es un factor importante para determinar, ¿no?, en este caso, la agente causal en las infecciones bacterianas. En primer lugar vamos a encontrar al Staphylococcus aureus, ¿no?, que es el patógeno más frecuente de las artritis sépticas en los recién nacidos hospitalizados, ¿no? Y bueno, aquí como vemos, vamos a encontrar los factores de riesgo que ya acabo de mencionar. La sintomatología general principalmente es fiebre, espasmos musculares y el malestar general. En cuanto a las articulaciones, vamos a encontrar lo que es la hipertermia, el dolor moderado o severo. En algunos casos se puede ver el edema y la disminución del rango de movimiento. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la parte del diagnóstico, tenemos las pruebas de laboratorio, donde podemos ver los leucocitos con una desviación hacia el lado izquierdo, un aumento del PCR y el BCG. También tenemos los criterios de Kocher y Coles para poder padecer esta artritis séptica, donde tiene un puntaje del 0 hasta el 4, donde se le da el puntaje donde, de acuerdo a lo que presente el paciente. Un fiebre, el 2 sería que presente cojera, imposibilidad para caminar, donde la BCG se encuentre mayor a 40 y los leucocitos mayor a 12.000. También en el caso de la radiografía anteroposterior y lateral, donde se encuentra una inflamación de los tejidos blandos periarticulares, una distensión de la cápsula articular y disminución del espacio interarticular y erosiones óseas. Y también se le puede hacer un ultrasonido para el diagnóstico, donde se puede encontrar un derrame articular, colecciones en tejidos blandos circundantes. Luego tenemos la artrocentesis, donde se puede observar aquí en la imagen, podemos ver aquí en líquido normal, que sería un color claro, con los leucocitos menor a 200, los neutrófilos menor a 25 y la glucosa de 80 a 100, donde su formación de coágulos es bueno. En este caso, en el séptico, podemos observar que es un color turbio, los leucocitos mayor a 50.000, los neutrófilos mayor a 90 y la glucosa menor a 20, donde hay una formación de coágulo pobre. Siguiente, por favor. A nivel del tratamiento, lo básico para este tratamiento sería antibiótico, más drenaje y lavado quirúrgico. En este caso, lo más frecuente en adultos mayores sería el Staphylococcus aureus, y el antibiótico que se le daría sería la oxacilina o cefazolina o aminoglicosido. En el caso de los recién nacidos,
También es frecuente el estafilococo aureus, el estreptococo del grupo B, y se le da también de antibiótico loxacilina más gentamicina. Eso sería. Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctor. Esa es la bibliografía que utilizamos. Muy bien. A ver, chicos, entonces, a tener en mente, uno, en relación a la pseudoartrosis, ya que pertenece todo ello al capítulo de no unión, términos como no unión, retardo de consolidación y pseudoartrosis, por favor, a investigar el mismo. No son diferentes los términos. Uno va en relación al tiempo, por ejemplo, de acuerdo esperado para la consolidación de una fractura. ¿Ya? Lo otro, recuerden que las osteomilitis es la gran imitadora. ¿Ya? Es la gran imitadora. Puede imitarte incluso o darte características radiológicas de un tumor, ya sea benigno o maligno. Entonces, osteomilitis entra, por ejemplo, dentro de diagnóstico diferencial de ellas. La clínica es lo que te va a ayudar acá, ¿no? Antecedentes de síndrome febril, fiebre. Si estás pensando en una osteomilitis crónica, por lo general hay dolor crónico, con supuración, fístulas, etcétera. Tratamiento, por lo general es quirúrgico, antibiótico de larga data. Recordar pues que el tratamiento de una osteomilitis es de largo tiempo, ¿no? De hecho, es muy difícil tratamiento, ya, porque la biodisponibilidad de los antibióticos llegan en poca concentración al tejido óseo. Son escasos los antibióticos que llegan en adecuada concentración al tejido óseo, ¿de acuerdo? De hecho, son unos 3 o 4 nada más. En relación al síndrome de embolia grasa, recuerden siempre estabilizar a sus pacientes cuando están frente a una fractura. ¿No? Es más frecuente en pacientes politraumatizados, fracturas múltiples, ¿no? Sobre todo de huesos largos y grandes como la tibia, el fémur, que evolucionan desfavorablemente, empiezan a presentar en 2 o 4 horas después del accidente, y si no están estabilizados adecuadamente, con trastorno de sensorio, por ejemplo, dificultad respiratoria, disminución de la presión de oxígeno, aumento de la presión de CO2, entre otras características, ¿no? El APT, que es conjuntival, todo eso lo vas a ver, pero ya en cuadros muy avanzados. ¿Ya? Entonces acá lo importante, la moraleja es que para por ejemplo, síndrome de embolia grasa, disminuyes el riesgo estabilizando tu fractura donde te encuentres, ¿no? Te encuentras en Chumivilca haciendo tu serum, estabiliza tu fractura. Ya estabiliza, con eso has hecho bastante. Cuando hablo de estabilizar me refiero a inmovilizar, ya inmoviliza. Bien. Y en relación al síndrome compartimental, recuerda tú las causas o factores de riesgo para el mismo. Ya un diagnóstico no oportuno por lo general termina en fasciotomía y hasta llegar a la amputación de la extremidad. ¿De acuerdo? Entonces tener mucho cuidado en ese sentido. Recordar pues lo patognomónico, ¿no? Que es la clínica. Estamos hablando de ¿qué? Dolor a la movilización pasiva, ¿no? Eso es lo patognomónico del síndrome compartimental. Muy bien. Bien, pues entonces estamos por culminar la sesión del día de hoy. No sin antes agradecer al grupo